Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver un tema que se llama movimientos de cargas en campo magnético, o vamos a ponerle un nombre que se van a asustar un poco, movimiento se va a llamar ecuación ciclotrónica. ¿Está? No te asustes con eso, es bastante simple. Ahora vamos a ver de qué se trata. Si tenemos una carga que, por ejemplo, está adentro de un campo magnético, ves la X acá, quiere decir que el campo magnético va hacia adentro de la hoja, y ponele que la velocidad sea hacia arriba. Tenemos un montón de formas de hacerlo. Vamos a empezar girando la velocidad hacia el campo, como si fuese un lápiz de labio, va a tener una fuerza. Podemos hacer velocidad hacia arriba, campo hacia adentro de la hoja, pulgar me marca la fuerza de Lorentz. Podemos hacer velocidades más I, campo es menos Z, Y, Z, X, pero como hay un menos, nos queda menos X. O sea, de la manera que quieras hacerlo, te vas a convencer que la fuerza de Lorentz va hacia adentro, ¿no? Si tenés, por ejemplo, la partícula acá y la fuerza va hacia X, bueno, vas a ver que el campo va a ir hacia más Y, va a ir hacia arriba. Y si la pones en cualquier otro lugar, ponerle acá, vas a ver que la fuerza va hacia esta dirección. O sea, siempre tenemos una fuerza central. Y tenemos una fuerza central. Bueno, tenemos un movimiento que ya lo aprendimos a ese movimiento, ¿no es cierto? Ese es un movimiento circular. Hemos estudiado todas las características. Estudiamos cuánto vale la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga vale mv² sobre r. Y en este caso, vos habías estudiado eso, por ejemplo, teniendo una piedra atada con una soga y calculabas la tensión, o tenés, bueno, el movimiento gravitatorio, ¿no? Que es la luna o el sol con la tierra. Pero en este caso, ¿cuál es la fuerza? Y la fuerza es la fuerza de Lorentz. O sea, vos tenés una fuerza de Lorentz que va hacia adentro y tenés una fuerza centrífuga que va hacia afuera. Cuando se igualan estas dos fuerzas, nos va a quedar cuál es realmente la trayectoria que va a hacer la partícula, y la partícula va a ser una trayectoria circular, y de acá mandamos el radio para acá, mandamos esto para abajo, acá tenés b², acá tenés b, nos queda una ecuación muy simple, que es la ecuación del ciclotrón, que nos dice cuál va a ser el radio dada una partícula con una cierta masa, que va con una cierta velocidad, que tiene cierta carga, que está sometida en un cierto campo magnético. Con todas esas cosas vamos a calcular cuál es el radio en el que gira la partícula. Entonces, esto parece muy complicado, pero es simplemente una cuestión de hacer la igualdad entre dos fuerzas. mv² sobre r, que va hacia afuera, y qvb, que va hacia adentro, y eso nos va a dar el radio de equilibrio. ¿Qué pasa cuando la partícula no se está desplazando en perpendicular al campo magnético? O sea, ¿qué pasa si hay una componente que es perpendicular al campo magnético y hay una componente que es paralela? ¿O qué pasa si tenemos un vector arbitrario de velocidad? Tenemos, por ejemplo, un campo magnético hacia adentro, pero tenemos una velocidad que va así, en un ángulo. Bueno, nosotros sabemos cómo se hace eso. Se descompone la velocidad en dos partes. Una que es la parte paralela al campo magnético y otra que es la parte perpendicular. La parte perpendicular al campo magnético es esto. Ya sabemos exactamente, va a ser un movimiento circular y este va a ser el radio. ¿Qué va a pasar con la parte paralela al campo magnético? Nada, porque esa parte va a seguir con la misma velocidad que tenía. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza aplicada, ¿no? Entonces, cuando tengamos una velocidad que tiene una componente arbitraria, descomponemos esa velocidad. La parte que es paralela al campo magnético sigue, de hecho, exactamente con la misma velocidad que tenía. Y la parte que es perpendicular va a producir este efecto que acabamos de ver, de movimiento circular. Por lo tanto, la composición de las dos componentes nos va a dar una espiral. Y esta es la forma en la cual se van a propagar partículas cargadas por un campo magnético.
y esto es lo que se ve en distintos aparatos. Tengo una película que les voy a poner para que ustedes vean cómo se desplazan, por ejemplo, lo que es la cámara de burbuja, la cámara de nieblas, en la cual se detectan partículas, y no solo se detectan, sino que sabiendo el radio en el cual están girando las partículas, uno puede hacer ciertas suposiciones acerca de su masa o acerca de su carga. Y ahora pasamos al... vamos a pasar a un aparato que nos va a permitir seleccionar masas o seleccionar cargas. Ese aparato consta de dos partes. La primera parte consta de un selector de velocidades. Lo voy a explicar muy bien porque esto es lo que te toman siempre en todos los exámenes. Esto sí es fundamental. El tipo que termina quinto año en Buenos Aires tiene que saber esto. Todo lo demás no sé, pero esto lo tiene que saber, porque te lo van a tomar en todos los exámenes que existe de previa, de diciembre, de marzo, etc. ¿Qué es este aparato? Bueno, esto es un aparato que va a seleccionar velocidades. O sea, te va a dejar pasar solamente, te va a filtrar todas las velocidades y te va a dejar pasar solamente una. ¿Cómo funciona? Acá tenés una fuente en la cual se calientan los iones y salen con un montón de velocidades en montones de direcciones, para cualquier lado. Bueno, le pones acá esta rendija y eso obliga a que solamente los que van en esta dirección puedan pasar. Cualquier otro que tenga una desviación va a pegar contra estas paredes y no va a pasar. O sea que a esta región solamente entran partículas cargadas cuya velocidad es v y tiene esta dirección. Perdón, cuya velocidad es cualquiera, pero tiene esta dirección más x. Y ahora viene la genialidad del aparato. Se colocan dos campos, un campo eléctrico y un campo magnético. Por ejemplo, el campo magnético puede estar orientado de esta manera. X quiere decir que entra dentro de tu computadora o entra dentro de la hoja o que es la dirección menos Z en este caso, ¿sí? Entonces, se colocan los dos campos magnéticos perpendiculares. Entonces, si este va hacia adentro de la hoja, bueno, podemos colocar el campo eléctrico de esta manera, donde el positivo está arriba y el negativo está abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber un campo eléctrico orientado en la dirección menos I, hacia abajo. ¿Bien? Entonces acá tenemos dos campos. Ahora, una partícula cargada está sometida a un campo eléctrico y a un campo magnético, si está en movimiento, también va a producir dos fuerzas, una fuerza magnética y una fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica ya la estudiamos, muy simple, es Q por E. O sea, si el campo va hacia abajo, va a haber una fuerza hacia abajo, y la fuerza va a ser simplemente Q por E, va a ser hacia abajo. ¿Qué va a pasar con la fuerza de Lorentz? Bueno, tenés velocidad hacia la dirección X, campo hacia menos Z, eso quiere decir que la fuerza va a ser hacia ahí, ¿no? Ponés velocidad, la punta de los dedos hacia allá, el campo hacia adentro de la computadora, la fuerza va a ser el pulgar hacia arriba. Por lo tanto, vamos a tener esta velocidad, esta fuerza hacia arriba, esta fuerza hacia abajo. Si ambas fuerzas son exactamente iguales, Q, V corta, V larga es igual a Q por E, simplificamos la Q y me queda que velocidad es E sobre V. Cuando la velocidad sea igual a E sobre V, la fuerza hacia arriba va a ser igual a la fuerza hacia abajo, por lo tanto la partícula que sale con una velocidad V va a continuar su camino con una velocidad V. Si la velocidad fuese mayor, por ejemplo, que esa V, si acá ponemos una velocidad mayor, entonces la fuerza magnética va a ser mayor que la fuerza eléctrica. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Y la partícula va a venir así, pero la fuerza magnética la va a tirar hacia arriba y va a ir a parar acá. Si la velocidad es menor, ¿qué va a pasar? Y la fuerza eléctrica va a ser mayor que la magnética, por lo tanto la partícula va a venir así y va a ir hacia abajo. Entonces esto nos hace esta selección que la partícula, cuando ambas fuerzas, QV que va hacia arriba y QE que va hacia abajo, sean iguales, va a pasar de largo,
O sea que yo acá lo que voy a tener es un selector de velocidades. Es un aparato que solamente me va a dejar pasar una velocidad. Si quiero hacer pasar otra velocidad, ¿qué hago? Cambio el campo eléctrico, cambio el campo magnético, lo tuneo y hago pasar la velocidad que yo quiero. Una cosa muy importante de esto no depende ni de la carga ni de la masa. O sea, todas las partículas que van a estar acá tienen que estar cargadas, por supuesto, ¿sí? Pero no va a depender, el selector me va a funcionar para cualquier carga y para cualquier masa. O sea que todas las partículas van a salir con esta velocidad. Esto es muy importante. ¿Qué puedo hacer con eso? Bueno, puedo construir un espectrómetro de masa. ¿Qué sería un espectrómetro de masa? Primero tengo acá mi selector de velocidades, ¿no? O sea, acá tengo muchas velocidades. Todas esas velocidades entran a mi selector. Acá le cambiamos la dirección. Fíjate que el campo magnético va hacia arriba, y el campo eléctrico va hacia arriba, el campo magnético va hacia tu ojo. Acá hay un punto. Pero bueno, eso es equivalente. Sigue siendo un selector de velocidades y me va a quedar una única velocidad de cero. O sea, todas las partículas que entran acá, tengan la masa que tengan la carga que tengan, van a salir con la misma velocidad. Y a eso lo meto adentro de un separador de masas. ¿Qué es este separador de masas? Simplemente una región que tiene un campo magnético. Tiene un campo magnético y tiene distintas rendijas. ¿Qué es lo que va a suceder? Hemos visto que cuando una partícula entra en una región que tiene un campo magnético, lo que ocurre es que se produce una fuerza de Lorentz, y esa fuerza de Lorentz lo fuerza a ir en una dirección circular, ¿no? Con un radio determinado. ¿De qué depende ese radio? Y el radio depende de lo que acabamos de ver. Depende de la masa, depende de la carga. La velocidad no, porque todas tienen la misma velocidad. El campo no, porque todos tienen el mismo campo. Entonces, yo lo que puedo hacer acá es separar partículas de acuerdo a la masa que tengan o de acuerdo a la carga que tengan. Puedo separar isótopos, que quiere decir que tienen la misma carga, pero tienen distintas masas, o puedo separar distintas cargas, puedo agarrar un elemento y ionizarlo de distintas maneras, y bueno, si tiene más o menos electrones, va a tener distintos radios, o puedo separar todo lo que quiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos como el molibdeno positivo, o sea, esto es un ion de molibdeno, es un molibdeno que si le sacaste un electrón, y a este es otro elemento en que le sacaste un electrón, bueno, como tienen distintas masas, van a salir con distintos radios. Por este lado vos podés separar este elemento de este. ¿Okay? O sea, es un separador de masa, o también es un espectrómetro. Un espectrómetro quiere decir que no solamente separa, sino que te registra. Entonces nosotros podemos ver, podemos poner acá un medidor y que mida distintos radios y nos va a medir una cantidad distinta de partículas, de masas, de cargas, etc., ¿no? Que esto sería este aparato de acá. Por supuesto que hay que tunearlo de manera tal que esta separación no sea muy gigante, porque si no vas a necesitar una hoja de 10 kilómetros. O sea, hay que hacer una separación bastante chiquitita y que esto sea bastante sensible de manera de detectar distintos elementos. O sea que con este aparato, acá vos ionizás a la sustancia que tenés, la calentás de manera que salga con cierta velocidad, acá le seleccionás la velocidad, le pones un campo magnético y un campo eléctrico, y todas las partículas van a salir con una velocidad. Acá pones un campo magnético, y ese campo magnético las va a deflectar, y las va a deflectar en distintas formas. Entonces vas a separar acá los distintos iones, los distintos isótopos, los distintos elementos. Y bueno, esto es súper útil porque te permite en forma muy rápida de ver de qué está compuesto una sustancia. O sea, es uno de los análisis que más se aplican cuando querés identificar elementos. También podés querer separar elementos o calcular distintos procesos que se producen, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos querés ver qué posibilidad tenés de ionizar a algún elemento, qué posibilidad o cuál es la composición isotópica, o lo querés separar. Bueno, acá tenés un aparato bastante más grande, como podés ver. ¿Pero por qué es más grande? Porque cada una de estas salas es un laboratorio distinto.
acá tenemos, a ver, el esquema sería esto, el ion ingresa por acá y hay un campo magnético que lo hace girar y luego otro campo magnético lo hace girar en esta, en este radio, ¿no? Que es enorme, como viste ahí en el dibujo. Bueno, si vos aparte aplicás un campo magnético, por ejemplo acá, vos podés separar una carga, una masa que iría por acá con otra que va a salir desviada con otro radio. Y la separás. Y acá tenés otra. O sea, cada uno de estos serían laboratorios donde se van separando con campos magnéticos o con distintos procesos se van separando las distintas, los distintos elementos. Bien. Bueno, espero que hayas entendido. Vamos a ver esto en clase un poquito más rápido, pero como te dije, es un tema bastante importante.